Hermana Delia está bien. Pasen. Si no hay chiquitos. Hola, con la hermana Miriam. ¿La hermana Miriam va a tener las clases o quién va a tener las clases? Sí, con la ok. Ya me confundí, pero con ganas. Ok, hermanos, vamos entonces a abrir nuestras Biblias, por favor, donde tuvimos nuestra lectura. He predicado muchas veces acerca de este capítulo en particular, de Deuteronomio capítulo 6. Van un montón de veces que predico acerca de esto. No voy a predicar realmente del Shema. Si usted recuerda, la palabra Shema significa oye, escucha, pon atención. Okay, eso es lo que significa Shema en hebreo. Y cuando nosotros hablamos de Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6 tiene que ver con... Ahora, cuando hablamos de un servicio judío dentro del judaísmo, pues estamos hablando de una sinagoga hebrea. El servicio o el culto a Dios dentro de una sinagoga está repartida o dividida en tres partes. ¿Sí? Todas las sinagogas alrededor de todo el planeta, alrededor de todos los años, por miles de años, un culto judío dentro de una sinagoga está dividido en tres partes. Una tercera parte de ese culto judío es Deuteronomio 6. ¿Okay? Cada vez que hay un culto hebreo, judío, judaísmo, dentro de una sinagoga, siempre estudian Deuteronomio 6. Siempre, sin excepción, por miles de años. Deuteronomio 6 es donde Dios le dice a Israel que ponga atención, que escuchen, que oigan, Shema, oigan. Y de hecho, si leemos ahí Deuteronomio 6:4, eso es lo que dice, oye, es decir, escucha, Israel, Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Okay? Entonces, porque dice ahí en el versículo 4, oye o escucha, pon atención Israel, de ahí sale la palabra Shema. Entonces, esto, si ustedes observaron en el versículo 2, tiene que ver con la instrucción espiritual de los niños. Vamos a verlo. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, el Shema habla acerca de la instrucción de los niños, ¿va? A través de las generaciones. Tu hijo y tu nieto y el nieto de tu nieto y así. Entonces, esta es la razón por la cual por miles de años Deuteronomio 6 ha tenido una tercera parte dentro del culto hebreo. Por miles de años. ¿Okay? Porque se supone que espiritualmente tienen que educar a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos. Y continúa. ¿Okay? Entonces lo que vamos a estar viendo esta mañana no es necesariamente Deuteronomio 6. Nada más lo estoy utilizando para hablar acerca del tema de la educación de nuestros hijos. De eso voy a hablar, ese es el tema principal el día de hoy. La educación de nuestros niños, de nuestros hijos. Ahora, yo les ya lo había mencionado anteriormente, yo les voy a hablar acerca de este tema totalmente desde un punto de vista bíblico y no por cuestiones empíricas. La razón de esto es porque mis hijas todavía están pequeñas. Yo todavía estoy en el proceso educativo de las mías. Entonces yo no les puedo hablar por cuestiones de experiencia porque ciertamente mis hijas todavía están pequeñas. Entonces yo les estoy hablando desde un punto de vista totalmente bíblico, sin emplear lo que viene siendo mi experiencia personal como padre. No tiene nada que ver. Entonces vamos a hablar acerca de la educación de nuestros hijos. Ahora, esto tiene que ver con lo que hemos estado hablando de la unidad familiar. Ya hablamos mucho acerca de mamá, ya hablamos mucho acerca de papá, ya hablamos un poco acerca de los hijos, de la sumisión, de estar lleno del Espíritu Santo, de revisar tus votos matrimoniales y todo eso. Hemos hablado mucho acerca de la pareja, del padre y de la madre, de la relación marital.
Lo que no hemos, hablamos del amor también, lo que no hemos hablado es realmente respecto a los hijos. Y como ya mencioné, esto tiene que ver con la educación de los nuestros. Ahora, en la Biblia yo encuentro que se habla de 5 diferentes formas de educar a nuestros niños. 5 maneras diferentes de educar a nuestros hijos. Eso es lo que yo veo en la Biblia. Como lo menciona el Shema aquí en el Deuteronomio capítulo 6, lo primero y lo más importante es educación espiritual. Enséñale a tus niños quién es Dios. Enséñale a tus niños quién es Cristo. Enséñale a tus hijos quién es el Espíritu Santo. Enséñale a tus hijos acerca de la palabra de Dios para que ellos crezcan y conozcan a Cristo Jesús como Salvador. Entonces tenemos que educar a nuestros niños en las cuestiones bíblicas o espirituales. Segundo, necesitamos educar a nuestros hijos en cuestiones seculares también. Ahora, cuando hablamos de secular, pues estamos hablando de primaria, secundaria, preparatoria, licenciaturas, maestrías, doctorados, dentro de lo secular. Entonces estamos hablando física, matemática, inglés, español, historia, geografía, todo lo que hemos visto en nuestra formación secular, fuera de la iglesia. Entonces eso también lo vemos en la Biblia. Entonces hay educación espiritual, educación secular, que podemos ver. También una tercera forma de educar a nuestros hijos es educarlos en algún punto de interés del niño o la niña. En otras palabras, si a tu hijo le gusta, no sé, tocar la guitarra, que ese es un interés de mi hijo, entonces yo voy a invertir en mi hijo y educarlo dentro de ese interés suyo. Si a mi hija le gusta, si a mi hija le gusta corte y confección, yo voy a invertir en corte y confección. ¿Por qué? Porque es el interés de mi hijo, de mi hija. ¿Va? Entonces educamos a nuestros niños espiritualmente, educamos a nuestros niños secularmente, educamos a nuestros niños en algún interés que ellos tengan. Cuarto, educamos a nuestros hijos en cuestión a un oficio, a algo laboral que ellos puedan hacer para ganarse la vida. No nada más cuestiones de lo académico, sino, ¿sabes qué? Si yo sé carpintería, yo le voy a enseñar a mi hijo o hija carpintería. ¿Por qué? Porque es algo que ellos puedan aprender a hacer, y si tienen una necesidad económica y su carrera no les da o de plano no tienen una carrera, oye, ¿sabes qué? Puedo hacer carpintería. Enseñar a tu hijo un oficio. ¿Okay? Puse carpintería porque pues eso es lo que Cristo Jesús aprendió. Nuestro Señor Jesucristo, Él era carpintero. Ese era el oficio de su padre adoptivo y fue el oficio que su padre adoptivo le dio, José le dio, la carpintería. Entonces podemos ver que hay que dejarle a nuestros hijos también algún tipo de oficio. ¿Okay? Y lo podemos ver en varios lugares en la Biblia. ¿Okay? Es más, así de simple, lo podemos ver también con Pablo. Toda la educación que Pablo tenía y se dedicaba a un oficio, el de hacer tiendas. Pero ¿quién le enseñó ese oficio? Seguramente su padre. ¿Okay? También podemos ver la quinta forma de educación a nuestros hijos es la educación a base de disciplina. Suénate a tu niño. Es decir, disciplina corporal o disciplina no corporal. Pero la cuestión es educación a base de disciplina. Y la Biblia habla mucho acerca de los varazos. Mucho. ¿Ok? Entonces, si ustedes no están de acuerdo con darle de varazos a su hijo, entonces lamento decirlo que usted no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y por lo tanto está usted fuera de la voluntad de Dios. Entonces vamos a hablar acerca de los varazos. Bien dados. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces, hermanos, a empezar con esto. Yo sé que la introducción es algo larga, pero bueno, vamos a empezar, hermanos, con una oración. Señor Padre, gracias le damos por su palabra. Le pedimos, Señor, que podamos comprender acerca de ella, acerca de la educación de nuestros niños, Señor, y que podamos ponerlo en práctica, realmente ser los padres que su palabra exige que seamos. Ser padre es una responsabilidad enorme, Señor, una responsabilidad tremenda que tenemos delante de usted, porque usted nos ha dado a estos niños, a estos hijos, y tenemos la responsabilidad de
educarlos en cada una de estas áreas, porque así es como su palabra lo exige. Le pedimos, Señor, que realmente eduquemos a nuestros hijos como es debido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Cientos, si no es que miles, me atrevo a decir miles, de libros se han escrito acerca de la educación de los hijos. Usted puede ir a cualquier librería, tanto cristiana como inconversa, y van a encontrar una sección enorme de cómo educar a tus hijos. Entonces, miles de libros se han escrito acerca de esto, tanto bíblicos como no bíblicos. Vayan a la Gonville y chequen. Hay un área muy grande acerca de eso. ¿Okay? Entonces, muchos libros se han escrito, se han publicado acerca de este tema de la educación de los hijos. Lamentablemente, la gran mayoría de esos libros son basura. Son basura. La gran mayoría son basura. Y muchos de ellos, incluso los cristianos, lamentablemente, no están basados en Biblia, sino que están basados en experiencia propia del autor, del escritor. ¿Okay? Esto no funciona. Yo quiero saber qué es lo que la Biblia me dice. Entonces, yo les recomiendo, hermanos, si realmente como padres quieren enfocarse en lo que viene siendo la educación de los suyos, enfóquese nada más en este libro que Dios nos ha dado. Bien. Como mencioné en la oración, el tener hijos es una gran responsabilidad, la cual se enfatiza mucho en la Biblia, especialmente en el libro de Proverbios. Si nosotros vemos el libro de Proverbios, la educación ahí infantil, la educación de los hijos, especialmente a partir del capítulo 15 de Proverbios, del capítulo 15 hasta el capítulo 26 de Proverbios, si ustedes leen esos 10, 11 capítulos, del 15 al 16, hermanos, al 26, perdón, déjenme decirles que una y otra vez habla acerca de la educación de los hijos. Capítulos enteros dedicados a la educación infantil. ¿Okay? Entonces vamos a tocar muchos de esos versículos el día de hoy acerca de Proverbios. Vamos a empezar. Punto número 1, la educación espiritual. La educación espiritual. No solo el Shema, que ya les dije que es Deuteronomio 6, no solo el Shema nos dice, o a Israel, para ser específico, en el Antiguo Testamento, Shema es para Israel, no es por la iglesia. Y Dios le dijo a los israelitas que ellos tenían que educar a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de los hijos. ¿Okay? Pero esto también se nos dice a la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces no solamente viene en el Antiguo Testamento dado a Israel, sino que viene a la iglesia en el Nuevo Testamento. Si nosotros vemos rápidamente en Efesios capítulo 6, vamos a Efesios capítulo 6, aquí podemos ver que se le dijo también a la iglesia que hiciera lo mismo. Efesios 6, 4, dice, y vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos, es decir, enséñales en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, en cuestiones bíblicas, yo tengo que enseñar y educar a los míos, y usted a los suyos, obviamente. Bien, la pregunta del millón: ¿para qué sirve que yo instruya a mi hijo espiritualmente? ¿Para qué sirve la educación espiritual? ¿De qué? Si yo lo que quiero es que mi hijo nada más lea y sepa qué es 2 más 2 y que tenga algo de educación, y es lo que a mí me interesa para que sea una buena persona aquí en el mundo. Entonces, ¿para qué me sirve la educación espiritual? Si esta es tu pregunta, hermano, tienes un problema. No te has dado cuenta que la educación espiritual es lo primario dentro de la educación de los niños, porque de esta forma ellos pueden llegar a conocer a Cristo Jesús como su Salvador y tener esa vida eterna que solamente Él puede dar. Entonces, si usted no está enseñándole a su hijo acerca de las cuestiones de Cristo, no le está hablando de Dios, no les estás diciendo quién es Él y cuáles son sus atributos y a qué vino y para qué vino, y quién eres tú en relación a Cristo, un pecador,
Si tú no les estás enseñando eso, ¿sabes qué? Tú no amas a tu hijo. Vamos a empezar con eso. Si no les estás educando bíblicamente y explicándoles acerca de quién es Cristo y quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, tú no amas a tu hijo. No lo amas. ¿Por qué? Porque obviamente no te interesa su salvación. Y obviamente no te interesa verlo en gloria algún día. Si no estás educando a tu hijo en cuestiones a la Biblia, eres un fracaso como padre. Y realmente no amas a tus hijos. Y tus hijos van a terminar en el infierno porque tú no has educado espiritualmente a tus niños. Eres una mala excusa como padre si tú no estás educando espiritualmente a los tuyos. La Biblia nos dice, educa en la amonestación del Señor. Educa a tu hijo en la amonestación del Señor para que ellos conozcan a Cristo. Segundo, ¿por qué educo a mi hijo en las cuestiones espirituales? No nada más para que ellos conozcan a Cristo y sean salvos, sino para que por medio de la educación bíblica lleguen a conocer el temor de Dios. Y por medio de ese temor aprendan la obediencia a su voluntad. La obediencia de la voluntad de Dios es el todo del hombre. Escúchenme. La obediencia a la voluntad de Dios es el todo del hombre. Es decir, yo estoy puesto aquí en esta tierra y usted está puesto aquí en esta tierra para traerle honra y gloria a Dios por medio de la obediencia a Él. Entonces, ¿cómo puedo yo obedecer a la voluntad de Dios? O más bien, ¿cómo pueden mis hijos obedecer la voluntad de Dios si yo no los estoy instruyendo o educando espiritualmente? Es decir, que la razón de ser de mi hijo es basura, no vale nada. Nuestra razón de ser es para obedecer a Dios, traerle honra y gloria a Él. Si tu hijo no tiene temor de Dios porque tú no lo has educado y él no obedece la voluntad de Dios, número uno, es totalmente culpa tuya. Número dos, tu hijo va a ir al infierno. Y número tres, la razón de ser de tu hijo no tiene valor. Tu hijo no sirve para nada si no obedece. Porque la razón de ser del hombre es la obediencia a la voluntad de Dios. Vamos a verlo. Eclesiastés, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 13 nada más. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En otras palabras, si tú no conoces la voluntad de Dios, si tu hijo no conoce la voluntad de Dios, y tu hijo no tiene temor de Dios, y tu hijo no obedece a la voluntad de Dios, entonces tu hijo es un inútil. Y le está quitando el aire a todos los demás, que sí estamos adorando. En serio. Porque el todo del hombre es la obediencia a Dios. Si tu hijo no tiene temor y no tiene obediencia a Dios, entonces tú has fracasado, tu hijo ha fracasado, él es un inútil y la verdad nos está robando el aire a los demás que sí estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Duele saber eso de tus hijos inútiles, ¿no? Y luego, mi hijo no es inútil. No, sí es inútil. Y la culpa la tienes tú. Mi hijo no es inútil, es buena persona. No me interesa que sea buena persona ni que sea realmente buena persona en la comunidad. Lo que me interesa es, teme a Dios, obedece a Dios, hace la voluntad de Dios o no. Porque eso es el todo del hombre. Si tu hijo no está haciendo eso, tú has fracasado, tu hijo es un inútil y él es un fracaso también. Ay, palabras duras para los padres, ¿verdad?
Bueno, si son palabras duras para ti, entonces tú tuviste la culpa. Instruye a tu hijo espiritualmente para que conozca a Cristo. Instruye como Salvador, instruye a tu hijo en lo espiritual para que por medio de la educación bíblica llegue a tener temor de Dios y haga la voluntad de Dios obedeciéndole a Él. ¿Por qué educo a mi hijo bíblicamente? 3. Por medio del estudio bíblico somos enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos, perfeccionados, y por medio de la cual somos preparados para el servicio de Dios. Otra vez, ¿por qué educo a mis hijas bíblicamente? Para ser enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos, perfeccionados, y por medio del cual somos preparados para el servicio a Él. Por eso es que instruimos a nuestros hijos espiritualmente. Segundo Timoteo, capítulo 3, nos habla acerca del tema. De hecho, casi lo parafraseé, pero vamos a leerlo de forma directa. 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la razón por la cual educamos a nuestros hijos espiritualmente. Por último, la educación espiritual de nuestros hijos nos lleva a comprender cuál es la voluntad de Dios. De esta manera, su voluntad no será un misterio para mis hijos, sino que ellos pueden saber realmente cuál es la voluntad. Hay muchos cristianos que no saben cuál es la voluntad de Dios y están esperándola. Están esperando la voluntad. Fíjense, tenemos nuestro instituto bíblico, ¿no? Ya desde el 81 ha existido el instituto. Y muchas veces yo, ya no lo hago, pero antes, años atrás, yo veía a graduados, ¿no? A los egresados, a varios de ellos, y les preguntaba a los egresados del instituto: a ver, hermano, ¿qué está haciendo usted para el Señor? ¿Qué ministerio tienes tú? ¿Estás laborando? Y el hermano me decía: no, pastor, todavía no, estoy esperando la voluntad de Dios para mi vida. Y yo decía: ok, va, ¿sabes? Los dejaba tranquilos. Y los volví a ver 3, 4, 5 años después. Hermano, ahora sí ya tiene usted un ministerio. ¿En qué está usted laborando? ¿Está pastoreando? Y me decía lo mismo: no, pastor, estoy esperando la voluntad de Dios para... No estaba esperando nada, es un flojo que no obedece. Porque la voluntad de Dios no es un misterio que yo tengo que estar esperando que me pegue como un rayo la voluntad de Dios. ¡Ah, ya sé la voluntad de Dios porque me cayó el rayo! No, la voluntad de Dios está escrita. No esperamos la voluntad de Dios, hacemos la voluntad de Dios. Entonces la Biblia, la educación bíblica me ayuda a entender que la voluntad de Dios no es un misterio que yo tengo que estar esperando, sino que está escrita y es claro y yo lo puedo llevar a cabo. Y debo de llevarlo a cabo. Entonces, ¿por qué educo a mis hijos espiritualmente hablando? Para que sepan, sin lugar a duda, que no sea un misterio cuál es la voluntad de Dios. Yo soy renovado o cambiado también por medio de la educación espiritual al igual que mis hijas. Entonces es parte de santificación progresiva también. Vamos a ver Romanos, capítulo 12. Vamos a ver qué dijo Pablo aquí en Romanos. Romanos capítulo 12, y vamos a leer, hermanos, los versículos 1 y 2. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, racional, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este signo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, a lo que se refiere es la educación bíblica renueva mi entendimiento y conocimiento de la persona de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el estudio de la palabra de Dios me ayuda a comprender cuál es la voluntad de Dios, para que esto no sea un misterio.
Esta es la razón por la cual educamos a nuestros hijos espiritualmente. Vamos a repasarlo. 1, para que conozcan a Cristo como su Salvador. 2, por medio del estudio bíblico, ellas pueden tener temor a Dios y obedecerle. 3, por medio del estudio bíblico, somos redarguidos, corregidos, instruidos, perfeccionados, y por medio de lo cual somos preparados para el servicio. Y 4, yo educo a mi familia o a mis hijas espiritualmente hablando para que ellas tengan y conozcan cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, y que no sea un misterio para ellos. Esta es la razón por la cual educamos a nuestros hijos espiritualmente. Recuerden, son 5 puntos, acabamos de terminar uno, va para largo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver hasta dónde llegamos. Bien, segunda cosa, educación secular, muy importante. Es el derecho de cada niño y niña, el tener una educación. Cuando pensamos en educación, como ya lo mencioné en la introducción, hablamos de lectura, comprensión, civismo, matemáticas, física, español, historia universal, geografía, ciencias, música, arte, etc. Todo esto también es el derecho de cada niño. Y es nuestra responsabilidad como padres impartírsela. Esto es totalmente bíblico. La Biblia nos indica que la educación es importante. El conocimiento y la sabiduría son invaluables, ya que valen mucho más que el mismo oro y la plata. Obviamente, ahí estamos hablando de educación cristiana o bíblica, utilizando ese versículo que ahorita vamos a ver de Proverbios. Sin embargo, esto también es cierto en cuestión a la educación secular. Y una cosa que es interesantísimo es que dentro de la misma Biblia yo puedo tener mucho aprendizaje secular. En realidad, ahora, yo sé que la Biblia hoy no es utilizada en ninguna escuela, porque las escuelas son totalmente laicas, ¿no es así? Las escuelas son laicas y ya no se usa la Biblia para educar a los niños. Me lo iba a traer, pero se me olvidó. Una cosa que mucha gente no sabe: en los Estados Unidos, hasta los años 1920 y tantos, solamente se usaban 2 libros para educar a los niños, desde primaria hasta la preparatoria, solamente 2. El otro día yo cargué la mochila de mi hija Yesen y casi me da una hernia. Abrí la mochila y tenía como 20 libros y quién sabe cuántos cuadernos adentro de esa mochila. Hasta 1920 y tantos en los Estados Unidos nada más se llevaban 2 libros a la escuela. Un libro que se llamaba, de que es para lectura y comprensión, que se llama los libros Maguffi, ¿okay? Y era un libro por año, uno para primero de primaria, otro para segunda primaria, hasta sexto, y luego uno para primera secundaria, uno para segunda secundaria, y hasta 1920 y tantos nada más se utilizaba la Biblia y el Maguffi para educar a los niños. Y ahora todos los niños están, que el salón de primero de primaria, el salón de segundo de primaria, el salón de tercero de primaria, el salón de cuarto de primaria. Eso no existía antes. En los Estados Unidos era un solo edificio y ahí estaban todos los niños, desde primero de primaria hasta el último año de prepa, todos en un mismo salón. ¿Y saben qué estudiaban todos esos? Los mismos 2 libros, la Biblia y el Maguffi. Y con esa educación tan pobre, Estados Unidos llegó a ser el primer país más importante del planeta, con una educación tan limitada, o a los ojos del mundo. Pero si nosotros observamos lo que enseñó nuestro hermano Chava hoy en la mañana, nos dio la introducción al libro de 1 Corintios,
donde nosotros aprendimos por medio de la Biblia acerca de historia de Corinto. Aprendimos acerca del istmo de Corinto. Aprendimos acerca del canal del istmo. Aprendimos acerca de Afrodita, del templo de Apolos, del templo de Zeus. Aprendimos historia universal esta mañana, ¿no es así? Aprendimos acerca de los Juegos Olímpicos que se hacían en los Juegos Ísmicos. Todo eso es historia universal que se ve dentro de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña geografía. Lo vimos hoy en la mañana. La Biblia nos enseña leyes y civismo. ¿No me creen? La Biblia habla de las leyes de Roma. La Biblia habla del Código Hammurabi. La Biblia habla de leyes persas. Nos habla de leyes griegas. Nos habla de leyes babilónicas, nos habla de leyes sirias, nos habla de leyes egipcias, nos habla de monarquías, nos habla de dictadurías, nos habla de teocracia, nos habla de comunismo. La Biblia nos habla de qué es una república, la Biblia nos habla de qué es un imperio, la Biblia nos habla de qué es una colonia, la Biblia nos habla de qué es un territorio. Entonces la Biblia nos instruye en política. Si tan solo te metes a estudiarla profundamente. La Biblia me habla de geografía, si la estudias profundamente. La Biblia me habla de ciencias, si lo estudias profundamente. Vamos a ver un par de versículos. Proverbios, capítulo 16, me salté algunos, ya les iba a leer los versículos y me adelanté. Proverbios 16, 16. Vamos a verlo. Nos dice la palabra en 16, 16 de Proverbios: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir la inteligencia vale más que la plata. Entonces los niños deben de educarse, deben de aprender. Es invaluable esas cosas. Toda ciencia, toda sabiduría, todo conocimiento, toda inteligencia viene de Dios. Ahí mismo vamos a mantenernos en Proverbios, pero vamos a Proverbios capítulo 2 y versículo 6. Dice la palabra: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Otra vez. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y continúa. Entonces, nuestro Señor Dios es quien da la sabiduría y la inteligencia por medio de su palabra. No nada más en cuestiones seculares, en cuestiones espirituales, sino en cuestiones seculares también. Ya mencionamos, la Biblia nos enseña geografía, la Biblia nos enseña civismo y leyes, y como lo mencioné, la Biblia también nos menciona acerca de la ciencia. Muchas personas piensan que la ciencia y la Biblia están peleados. Esto es absolutamente falso. Es una de las mentiras más grandes que puede haber. Al contrario, la palabra de Dios nos dice que Dios es la ciencia y Él muestra la ciencia. Ahora, después de que terminemos nuestro estudio, en meses, no sé, lo que nos tardemos, vamos a empezar un estudio del libro de Job. Tengo años sacándole y no he estudiado Job en la iglesia, pero lo vamos a hacer terminando esto o la siguiente cosa que acabemos. El asunto es, en el libro de Job hay 2 capítulos, 3 capítulos, capítulo 38, capítulo 39 y capítulo 40 del libro de Job, que son totalmente científicos. Otra vez. Ahora, obviamente la ciencia ha avanzado muchísimo desde que Dios tuvo esa conversación con Job, y por lo tanto sí hay muchas cosas, muchísimas, que la Biblia no nos habla acerca de eso. Pero si nosotros vemos Job 38 al 40, hay muchas cuestiones de la ciencia que Dios habla acerca de eso. Por ejemplo, la Biblia
en Job 38 al 40 nos habla acerca del tamaño y la circunferencia del planeta. ¿Cuántos kilómetros de circunferencia tiene el mundo? Obviamente eso ya se contestó, ya la ciencia ya lo ha contestado. Hoy ya se sabe las medidas del planeta. Pero en esos años solo Dios lo sabía, nadie más lo sabía. Entonces Él habla acerca de la ciencia de dimensiones de su creación, su planeta. También en Job 38 al 40 nos habla de la rotación de los planetas, nos habla de la rotación alrededor del Sol, ¿sí? De nuestro sistema solar, cómo se mueve. Fíjense, en lo que se me hace muy interesante, si nosotros vemos a los físicos, Galileo Galilei y muchos otros durante esa época, se andaban peleando, número uno, si la Tierra era plana o redonda. Pues la Biblia ya nos había contestado que era redonda. También ellos no sabían que las cosas o los planetas rotaban alrededor del Sol. Ellos pensaban o asumían que todo rotaba alrededor del mundo, del planeta Tierra. Pero si tan solo hubiesen leído la Biblia, se hubieran dado cuenta que la Biblia habla de la rotación de los planetas, de los cuerpos celestes alrededor del Sol. Por lo tanto, si ellos tan solo hubieran visto, Dios ya había hablado acerca de eso miles de años antes. También nosotros podemos ver en la Biblia que nos habla de los movimientos de la luna. Y como nos habla de los movimientos de la luna, esto implica que también nos habla acerca de lo que viene siendo lo que pasa con el mar. ¿Cómo se llama? Las mareas altas, mareas bajas, todo el calendario alrededor de la luna. Nos habla del calendario lunar, nos habla del calendario solar. O sea, muchas cosas interesantes que vienen en Job capítulo 38 al 40. Todos son cosas científicas. Nos habla también la Biblia en Job acerca del ciclo del agua. Obviamente nosotros ya sabemos que es precipitación, evaporación, condensación, y ese es el ciclo del agua. Así nos lo enseñaron en la primaria, ¿no? Pero ¿saben qué? Eso ya venía en la Biblia miles de años antes. Entonces, el movimiento del ciclo del agua ya venía en la Biblia. No tenían por qué quebrarse la maceta, solamente tenían que leerla. Otro, la Biblia también nos habla acerca de las cualidades y movimientos de los astros. Hay muchas cosas interesantes científicas que vienen en Job 38 al 40. La Biblia no está peleada con la ciencia como muchos creen. Entonces, en la Biblia yo puedo ver geografía, yo puedo ver civismo, yo puedo ver ley, yo puedo ver ciencia, yo puedo ver historia universal. La Biblia nos habla de los babilónicos, de los griegos, de los partos, de los medos, de los persas, de los asirios, de los sirios, de los romanos, de los egipcios. La Biblia me habla de Alejandro el Magno, de Cleopatra, de Berenice, de Ramsés I, de Ramsés II, de los asueros, de Jerjes, de Artajerjes, de Hammurabi, de la Primera Guerra Mundial, en Génesis 14. Entonces, ¿está la Biblia de acuerdo a la educación secular? Sí. ¿Puedo utilizar la Biblia para educación secular? Sí. ¿La Biblia me habla de cuestiones educativas seculares para mis hijos? Sí. Entonces, hasta ahorita, hermanos, hemos visto la educación bíblica y hemos visto la educación secular. Tercero, vamos a ver la educación en cuestión a disciplina. Es decir, varazos. A nalga desnuda. Que nada de que arriba del pantaloncito, no, como va, pum. Va. Educación, disciplina. La Biblia también nos habla mucho acerca de esto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ya que estamos, lo último que vimos fue Romanos, vamos a ver Colosenses. Colosenses capítulo...
No le entiendo a mi letra. Pero creo que dice Colosenses 3:2. No, ese no es. A ver, 3:12. Vamos a ver si es esto. No, hermano, no le entiendo a mi letra. Pero vamos a Proverbios. Proverbios 19. Ahí sí viene. Proverbios 19. Se los debo el de Colosenses porque no me entiendo. No lo anoté. Ok, Proverbios 19. Vamos a Proverbios 19. Ese sí viene. Proverbios 19, versículo 18. Dice la palabra de Dios: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces castígalo. Dale uno que lo sienta porque lo amas, no por cuestión de odio para que tú lo destruyas, sino por cuestión de educación y disciplina, para que él sienta el varazo y recuerde. La Biblia habla mucho acerca de esto, especialmente en Proverbios. Bien, les damos la vara a nuestros hijos para traerles, no para traerles mal. Y no se disciplina con enojo, sino con instrucción. Muchas personas dicen: ay, es que si le doy un barazo a mi hijo se va a traumar. No, tu hijo va a sobrevivir, créeme, no se va a morir. Todo va a estar bien. Dale uno, suénatelo bien, que sienta la ira y que recuerde. Pero recuerde, no es ira como tal, instrucción. Bien, vamos a ver algunos versículos, vamos a ver varios. Por si usted no le da a su hijo, entonces usted va a saber que usted está en contra de la palabra de Dios. Entonces les vamos a ver varios versículos para que usted aprenda que si no se suena a su niño, usted está completamente en contra de Dios. Vamos a verlo. Proverbios 13. Todos los que vamos a ver son en Proverbios 13. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece a su hijo. Mas el que lo ama, desde temprano los corrige. ¿Sabes cuántos años tenía, cuántos meses, semanas tenía de nacida mi hija cuando le di su primero? A lo mucho tenía 2 meses. Che, a lo mucho tenía 2 meses y yo agarré una varita y cállese. ¿Sí? ¿Estás traumada, hija? ¿No? ¿Estás normal? ¿Has sobrevivido? Sí. ¿Por qué? Hay bebés que dicen: es que está chiquito mi niño. Tu niño es un pecador. ¿Sí? Así de fácil. Tu niño es un pecador. Es más, le acabo de decir eso a una pareja la semana pasada y se enojaron porque les dije que su hijo es un hermoso pecador que han traído aquí al mundo. Se enojaron conmigo. Pero a mí no me importa. Tu niño es un pecador. No es pecador porque peca. Tu niño, tu bebé, peca porque es pecador. Es diferente. Entonces dice aquí en la Biblia que te los eches desde bien tempranos. ¿Sí? Ahora, fíjense, cuando el niño el bebé y deja de respirar y se pone morado, ¿sabes qué? ¡Tas! Me cae si no respira. Eso se llama berrinche. Suénatelo. Segundo, Proverbios capítulo 23. Versículos 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. O sea, tranquilo, dale un fregadazo con la vara. Vas a ver que no le va a pasar nada. 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Es decir, si tú corrijas a tu hijo bien como es con vara, tu hijo va a tener grandes bendiciones. Y tranquilo, no se va a traumar y tampoco se va a morir. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. O sea, si tú le das unos a tus hijos, va a dejar de ser necio. Eso es lo que dice. Dale recio para que deje de ser necio. Que aprenda.
Tiene que doler. Si no duele, no lo recuerda. Tiene que doler. ¿Ok? Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Pues claro, si nunca le das bien como es, luego cuando ese niño ya sea grande, la verdad, ¿por qué mi hijo es así? Pues por tu culpa. Sí, porque no le diste. Es lo que dice. Es lo que así claramente dice la Biblia. Que si tú no le das de embarazo a tu hijo cuando éste sea grande, va a ser vergüenza tuya. O sea, tú lo amas porque es tu hijo, sí. Pero todo lo que va a pasar en tu vida va a decir, ay, pero mi niño, ¿por qué? Tu culpa, señora. No te lo agarraste a varazos, échatelo. ¿Qué? Vamos a seguir. Proverbios. Proverbios 20:30. Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. ¿Quieres que tu hijo esté bien? ¿Quieres que su corazón esté purificado? Suénatelo. Es lo que dice la Biblia. Si no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, pues no estás de acuerdo con la Biblia, es decir, no estás de acuerdo con Dios. Es claro. Y seguimos. Y hay más. Proverbios 26:3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. La vara para la espalda del necio. Otra vez, tú sabrás si le pones la vara a tu hijo o no. Pero cuando éste llega grande y sea un inútil, bueno para nada, que así absolutamente no sirve, la vergüenza es totalmente tuya porque tú no le diste. Y has pecado delante de Dios al ignorar tu responsabilidad bíblica. Por último, Proverbios 10:3. Y hay más, yo nada más les estoy dando los que vienen en Proverbios, que son los más conocidos, pero está a lo largo de toda la Biblia. Ok, Proverbios 10:13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Un buen padre disciplina, así como el Padre que está en los cielos disciplina a sus hijos para traernos a la santidad. Dios también nos disciplina y la disciplina de Dios duele. Entonces, ¿por qué tú no vas a disciplinar a tu hijo de la manera que Dios te disciplina a ti? Vamos a ver Hebreos. Hebreos capítulo 12. Versículos 9 al 11. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Claro. Miren, déjenme decirles, yo he hablado con muchos hermanos que me dicen, mi papá era durísimo conmigo. Mi papá era durísimo, me agarraba y me daba unos fajazos. Y la gran mayoría de ellos, la gran mayoría dicen, yo le doy gracias a Dios porque mi padre me sonó. Yo le doy gracias a Dios porque mi padre me tuvo así de cortito. Yo le doy gracias a Dios por lo que Él hizo, porque yo no fuera la persona que yo fuera si no fuese por lo que me acomodó mi papá. Y veneran a su padre que tanto les dio. Miren, y mi suegra está aquí, mi madre está aquí. Ellas me conocieron desde hace muchísimo, mi madre toda mi vida, mi suegra desde hace más de 20 años. Y les puedo decir que a mí no me gustaba que mi papá mi papá me daba bien duro. Es más, el hermano José Luis también lo vio. Sin piedad, hermano, nada de una cosa impresionante. Porque yo era un hijo tan bueno.
El asunto es, la verdad es que al principio yo llegué a odiar a mi padre. Yo lo odiaba. Pero ¿saben qué? Yo no quedé traumado. Y sigo vivo. Y cuando yo arreglé mi vida con Dios y fui salvo, verdaderamente salvo, aprendí lo que mi padre había hecho por mí. Y le amaba. Yo lo extraño todos los días. Pero cómo me los acomodaba. Ok, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios entonces nos disciplina para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A mí no me gustaba, ¿no? Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios nos disciplina y nosotros tenemos la necesidad de disciplinar a los nuestros. Agradecemos la disciplina que nos has dado, tanto por parte de nuestros padres como también por parte de Dios. Ahí mismo en Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, si tú tienes hijos, azótalos. ¿Con qué? Con la vara. ¿Con ira? No. Pero sí les debe de doler para que lo recuerden, porque la vara es para la espalda del necio. ¿Quieres ser avergonzado por tu hijo cuando éste sea mayor porque lo consentiste? No lo azotes, no le des la vara. ¿Quieres realmente que tu hijo sea un hijo de bien? Muéstrale con la palabra de Dios y con la vara la disciplina. Disciplinamos a nuestros hijos para tener orden y sumisión en obediencia en el hogar. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces el padre, en este caso en 1 Timoteo está hablando de los pastores y de los diáconos, pero esto también se emplea para cualquier creyente. Ten a tu casa bajo sujeción. Al disciplinar correctamente a nuestros hijos tenemos beneficios como padres, muchos beneficios, pero vamos a ver nada más aquí lo que dice rápidamente Proverbios 29. Habla de algunos beneficios, un par de beneficios. Proverbios 29 versículo 17 dice la palabra: corrige a tu hijo y te dará descanso y alegría. Ya me perdí. Y alegría a tu alma. Otra vez, corrige a tu hijo, es decir, agárratelo a abrazos, y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, como padres, sí hay gran beneficio en la corrección correcta de tus hijos. Por último, un hijo que es sabio agradecerá y obedecerá a la disciplina de su padre, y él también tendrá beneficios. Proverbios 13, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. 4:2. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Hay beneficio tanto para el padre como para el hijo cuando hay corrección por medio de vara. Si no te gusta esta realidad, estás en contra de la palabra de Dios, estás en contra de la voluntad de Dios. Hemos visto muchos versículos
Si no estás de acuerdo, estás en contra de Dios. La Biblia es clara. Entonces tenemos la educación secular, la educación espiritual, la educación a base de disciplina, y tenemos la educación, hermanos, tenemos dos más, que es la educación de los intereses de nuestros hijos. De hecho hay un versículo ahí en Proverbios 20, no lo anoté, disculpen, recuerdo que es 22, 6. Proverbios 22, 6. Este versículo es muchas veces sacado de contexto, muy poca gente lo predica como es. Vamos a verlo. Salmos 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto significa que instruyas al niño en el camino del niño, es decir, en los intereses del niño. Instruye al niño en su camino y no se apartará de él. Pero muchas personas asumen que este versículo significa instruye al niño en las cosas de Dios y no se apartarán de las cosas de Dios. Esto es una mentira, esto es falso. Esa es una mala interpretación de ese versículo. Este versículo está diciendo que tú instruyas al niño en el camino del niño y que el niño no se apartará de él, es decir, del interés que él haya tenido o ella haya tenido. Explico. Yo tengo un tío que es parapléjico. Bueno, no parapléjico, pero sí de la cintura para abajo. No tiene movilidad mi tío. Mueve los brazos, mueve la cabeza. ¿Okay? Pero ha estado él en una silla de ruedas por 40 años. ¿Okay? Se llama Natán, mi tío vive en Colima. Mi tío fue instruido por mi abuelo en la palabra de Dios. Mi abuelo en su casa, él tenía siempre devocionales bíblicos. Siempre tuvo devocionales bíblicos. Mi abuelo agarraba a mi tío Natán y le instruía en la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Mi tío siempre se apartó de Dios. Entonces, es una mentira decir que si tú instruyes al niño en las cosas de Dios, él nunca se va a apartar de las cosas de Dios. Sería entonces Dios un mentiroso. Porque conocemos a muchas personas que han instruido a sus hijos en Biblia desde chiquitos. Y los hijos nunca son salvos. Y los hijos nunca hacen las cosas bien. Y los hijos nunca cambian. Al contrario, empeoran. Y dicen, pero Señor, si yo lo instruí en tu palabra. Y en Proverbios 22:6 dice, instrúyelo en tu camino. Y nunca se apartarán ni se han apartado. Es que ese versículo no tiene nada que ver con eso. Otra vez, este versículo significa que tú debes de entrenar a tu hijo en cosas del interés del niño. Y si tú instruyes e inviertes lana, tiempo, sudor, de todo, inviértele al interés del niño. ¿Las qué? Las Williams. Las hermanas Williams, exactamente. La Serena y Venus Williams, que llegaron a ser las tenistas más grandes de la historia. Eran dos hermanas negras, grandísimas, jugadoras de tenis. Pues su papá, quien era una persona sin educación, no tenía nada el papá, él hizo todo el posible e invirtió en sus dos hijas para desarrollarles el gusto por el tenis, y ahora pues son íconos del deporte del tenis. Y siguen jugando. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el padre invirtió en el interés de la niña. ¿Okay? Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Invierte en el interés de tus hijos también. Y nunca dejarán de hacerlo. En mi caso, mi padre me instruyó, aunque él no sabía, pero invirtió, pagó para que yo aprendiera música. Desde los 3 años de edad yo empecé a aprender música. Viví de la música muchos años. Y sigo tocando música. Toda la vida lo haces. Invierte en el interés de tu hijo. Eso es educación también. Por último, porque ya no tenemos tiempo, hermanos, es ¿cuál me falta? ¿Qué me falta? Ok, en la educación laboral, en la última,
educación de oficios o educación laboral. Lo mencionamos ya en la introducción. Educación laboral o un oficio. Aunque tú le des academia o un estudio académico a tu hijo, sí es importante que les des algún tipo de oficio. Y por lo general esto es usual con los padres que ya tienen un oficio. Por ejemplo, podemos utilizar de ejemplo a nuestro hermano José Luis Hernández. El hermano José Luis Hernández, él ha sido albañil toda su vida. Y él instruyó a su hijo Luis a cómo llevar a cabo ese oficio. Entonces, en dado caso que Luis se quede sin trabajo en la Coca-Cola, él siempre va a poder tener ese oficio al cual regresar. Lo vimos también como los mencioné, Cristo, él tuvo que aprender carpintería, un oficio. Mucha gente no piensa en esto, pero nuestro Señor Jesucristo vivió de la carpintería. Él se ganaba su vida y él podía pagarse su comida gracias al oficio que su padre le dio. Tenemos que educar a nuestros hijos en algún tipo de oficio. Si conocemos algún tema, enséñenos para que su hijo tenga algo en que recaer siempre. Pablo lo hizo, Pedro lo hizo, fue pescador, Juan lo hizo. Todos tenían un oficio. Entonces la educación en cuestión de oficio también es importante y lo podemos ver en muchos lugares en la palabra de Dios. Entonces, bueno, eso es lo que tenía preparado, hermanos, para los 5 puntos educativos de nuestros hijos. Otra vez, educación espiritual, educación secular, educación de algún interés de nuestro hijo, educación de oficio y educación a base de disciplina. ¿Okay? Entonces, hermanos, este es algo práctico en cuestión a la educación de los hijos dentro de lo que es nuestro estudio de la unidad familiar. Nos vamos a orar. Señor, gracias le damos por este estudio. Le pido, Señor, que podamos nosotros tener esto en mente como padres y cumplir nuestra responsabilidad en todas estas áreas, en el espiritual, en el secular, en el disciplinario, por medio de oficio. Señor, ayúdenos por favor a cumplir esta responsabilidad como padres, que no seamos flojos, porque un día, si somos flojos, Señor, un día nuestros hijos van a ser para vergüenza nuestra. Nuestro deseo, Señor, es que nuestros hijos primeramente conozcan a Cristo como su único y propio Salvador, y que por medio del conocimiento de su Hijo Jesucristo ellos puedan crecer espiritualmente y que puedan crecer en cuestiones seculares, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la carrera, en el posgrado, que nuestros hijos realmente lleguen a tener conocimiento y sabiduría, entendiendo que la sabiduría y la educación y la inteligencia vienen por usted, Señor. También ayúdenos a comprender que es necesario que nosotros como padres utilicemos la vara de corrección en nuestros hijos cuando son chicos, desde muy temprana edad, porque ya cuando están más grandes ya es demasiado tarde y traerán dolor a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a comprender que la disciplina corporal es totalmente bajo su voluntad y debemos de llevarlo a cabo a menos de que seamos padres irresponsables. Gracias, Señor, por su salvación, por todo lo que nos ha dado, por ser nuestro Rey, Señor soberano. Y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le agradecemos por todo. Amén.